Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos presentando una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, buenas tardes a toda la audiencia, muy bien, acompañándote en un nuevo programa, así que contento. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Gustavo. Hoy tenemos un tema que es sumamente importante, que tiene que ver justamente con nuestra actividad, la actividad económica, la actividad de la industria, de los comercios y básicamente con el desafío de los empresarios en la nueva normalidad. Para lo cual hemos convocado a Juan Luis Ferreira, él es presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos, ADEC. Buenas tardes, Juan Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy buenas tardes, Horacio, Gustavo y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Juan Luis. Nosotros tratamos siempre de convocar a referentes, líderes de sectores, para ver cómo van las cosas en sus distintos ámbitos y también para ver cuáles son las acciones que están tomando en vistas al futuro. Pero antes de comenzar con el tema que tenemos hoy definido para tratar, Gustavo Pícola, que es coach ejecutivo, te va a hacer una pregunta específica sobre el profesional. El audio. Bueno, cosas que pasan. Siempre queremos conocer a la persona antes de meternos un poco en el tema y la pregunta que hacemos siempre es ¿qué cosas son las que te marcaron durante tu carrera, durante tu vida para ser hoy el profesional que sos? A mí me ayudó mucho el coincidir en la vida con gente buena, con la cual estudié o trabajé o armé equipo, y con gente que también me ayudó como jefe, me ayudó como dueño, como profesor. Y el haber encontrado en diferentes dificultades oportunidades para hacer cosas distintas y salir adelante. Y también desde que prácticamente desde que terminé la secundaria, definí que tenía que ver, cuando pudiera, por lo menos el máximo esfuerzo para tener un equilibrio entre lo que era mi vida personal, familiar y la vida empresarial y los otros aspectos. Siempre tratar de equilibrar. Y eso después también lo llevé a la familia y bueno, es una cuestión de todos los días, pero es una definición que siempre tengo. Me gustan los equipos, me gusta trabajar en alianza, me gusta metas a corto plazo y metas a largo plazo a la vez. En general creo que eso es un poco, a muy grandes rasgos, una definición. Y bueno. ¿Y lograste el equilibrio? El equilibrio se logra a veces, otras veces es más complicado, porque siempre hay cuestiones que te alteran, a veces son relativamente previstas, otras veces no. Y ciertamente hay momentos que estuve desequilibrado, o sea que reconozco que por distintos motivos, hay veces que que se movió el tablero y entonces lleva un tiempo. Nosotros con Natalia, cuando nos casamos, habíamos previsto tener hijos después de 2 años, y en los 2 primeros años ya teníamos 2. Entonces, no fue tan sencillo volver a equilibrar, pero y otras circunstancias de la vida, de ir encontrando un poco. Yo suelo decir que algunas cosas me tocaron un poco tarde, me hubiera gustado que me hubiesen tocado antes. Por ejemplo, me quedé un día sin trabajo en una época de mi vida que pensé que ya no me iba a ocurrir eso. Y entonces vos decís, bueno, sí, tengo algunos ahorros, algo va a aparecer, pero te cambia completamente. Y siempre digo, gracias a Dios y gracias a los amigos, gracias a las oportunidades de encontrar motivación y de encontrar, pero tiene que ver también con una definición de tratar en lo posible de que el estrés no sea eterno. O sea, si va a haber un periodo de desequilibrio, un periodo de desafío, está bien que dura un tiempo, pero alguna vez escuché la metáfora y me gustó mucho de que
Hay que tratar de ser como el buen tenista que busca el medio. Las veces que puede, saca, busca el medio. Rechaza, contesta, busca el medio. Entonces, gane o pierda, está tratando el medio. Entonces, me parece que ese equilibrio que después trato de trasladarlo a todas las actividades que tengo es un poco de... Y siempre estar en posición de estudiante. Cuando se llena esa fichita, que ahora creo que no se llena más de profesión, ocupación, dice en el aeropuerto, a mí me gustó siempre poner estudiante. Me parece que me considero un aprendiz, un estudiante, siempre trato de aprender, de ver qué hay distinto, qué hay de nuevo, no considero... Y al tener 61 años, me sigo considerando estudiante, me sigo considerando aprendiz, y eso a veces le descoloca a algunos porque dicen, pero este está en otra etapa. Le digo, sí, está bien, acepto a veces esa situación, solo que yo no me considero así. Siempre cuando dicen acá quiénes son emprendedores, y yo levanto la mano, yo me considero un emprendedor permanente de estar viendo. Siempre digo que la parte más emocionante de la historia de vida de una empresa es cuando se empieza. Y lo mismo para cualquier emprendimiento. Entonces, después crece, madura, a veces se reproduce, a veces se muere, pero ese periodo de incubación es espectacular. Bueno, gracias por compartir, Luis, la verdad, bien rico, porque digo, tenemos más o menos la misma filosofía. Yo tengo y digo que cuando uno deja de ser aprendiz, ya está listo, porque el que no aprende está quieto. Te quedás hasta donde llegaste, te quedás. Y el mundo te muestra que si no seguís aprendiendo, no hay forma de progresar independientemente de la edad que tengas, ¿no? Y bueno, y esto de los periodos de vida, claro, el equilibrio se logra. Yo tengo una frase que dice que en la vida, para ser una buena persona, hay que ser como en las inversiones, ¿viste? Si vos sos un inversor, siempre tenés que tratar de ganar más de lo que perdés. Y en la vida es lo mismo, ¿no? Es que en la vida en algún momento no vas a hacer algo que a alguien lo moleste, lo dañe, le genera... pero si vos haces al final de la vida más cosas buenas que malas, el saldo de la cuenta corriente te queda arriba, y eso es lo más importante. Así que buenísimo por compartir. Gracias, Luis. Bueno, gracias a vos. Juan Luis, gracias por compartir. Realmente agradecemos porque, bueno, nos quedamos con dos conceptos: el tema de la búsqueda del equilibrio y estar aprendiendo permanentemente. Así que, bueno, muchas gracias por compartir este concepto, más teniendo en cuenta de personas líderes y referentes que nos transmiten un mensaje. Así que muchas gracias. Yendo al tema de hoy, que tiene que ver con el desafío de los empresarios en la nueva normalidad, quisiéramos saber un poco, en tu opinión, cómo ves hoy actualmente, cómo están los empresarios, las empresas y los empresarios. O sea, hemos pasado un año bastante complicado, con ciertas, digamos, situaciones que no habíamos vivido en otra ocasión, y ha habido, creo que, muchos cambios, más que todo en el tema de repensar la situación, ¿no? Nos lleva a reflexionar, hay muchos cambios en cuanto a actividades, pero ¿cómo están actualmente los empresarios o las empresas de ellos mismos, de los que forman parte de ADEC? Yo entiendo que en general hay que acordarse que nosotros venimos de lo que se llamó en el 2019 la tormenta perfecta. Y le llamamos la tormenta perfecta al 2019 porque no sabíamos lo que iba a ser el 2020. Claro. Entonces, esa situación que venía después como todos saben, más o menos el gran auge económico empezó a detenerse en el 2014, de todos esos años de muy buen crecimiento, y nosotros veníamos con una actividad razonablemente positiva, válida en casi todos los sectores. Y lo que siempre se nos cuestiona como país, como indicadores macroeconómicos, es el impacto hacia todos, no que el auge o la productividad o el aumento de exportaciones beneficia a unos cuantos y no a todos. Sin embargo, los indicadores también en ese aspecto venían siendo positivos de ir mejorando la condición de vida de la mayoría de la gente, con todos esos defectos estructurales que sabemos, de falta de infraestructura, de falta de comunicación en algunos aspectos. Y yo entiendo que hay en este momento tres situaciones de los empresarios. Hay una parte de los empresarios que por distintos motivos se vio poco afectado por la situación de cuarentena y por la situación de pandemia, por
por distintos motivos, por el sector que se desempeña, porque no le afectó, porque no está vinculado a las actividades que fueron más castigadas, entonces porque de repente tiene plazos del año que esto le conviene. Hay gente que se dedica al campo, que su actividad principal va, por ejemplo, de septiembre a marzo. Entonces, cuando se declaró la cuarentena, era la época del año que generalmente su actividad ya es menor. Entonces le afecta menos. Eso es una parte que medianamente, digamos, se adaptó y continúa, entre comillas, casi sin darse cuenta de la situación. Desde luego sí le impacta en el tema personal, en el cuidado, en el riesgo y al afectar a seres queridos, amenazar, es un factor que nos afectó a todos, porque esta situación nos afectó a todos. Hay muchas situaciones que hemos pasado que este es el mayor desafío civil probablemente de la historia del Paraguay. Y es un desafío porque afectó a todo el mundo y absolutamente fuera de nuestro control y absolutamente imprevisto. Entonces, el segundo grupo de empresarios es el empresario que se vio obligado a cerrar, que tenía un margen de deuda importante y que recibió el golpe bajo, en el sentido de que se dieron todas las circunstancias negativas y la ayuda, como nunca habíamos hecho este ejercicio, la ayuda del resto, la ayuda del gobierno, la ayuda tardó en llegar. Tardó en llegar especialmente para alguien que no lo tenía previsto. En otros casos, más o menos se manejan plazos para poder recibir una ayuda. Entonces, ese empresario que en algún porcentaje tuvo que cerrar o suspender es el más golpeado y el que está muy expectante de cómo recuperarse. Porque su recuperación va a depender principalmente de cómo reacciona la gente a lo que él vende. No es tanto que yo quiera o que el gobierno declare absolutamente libertad de hacer todas las actividades, va a depender de cómo reacciona la gente. Esto se da en otros países que están por delante nuestro en el calendario, de que hay negocios que abren, pero los clientes no vuelven como volvían antes, o su actividad de consumo es distinto. O sea, digamos que si antes te llegaba una propuesta de hacer un viaje en un paquete turístico en condiciones extraordinarias, vos lo pensabas seriamente. Ahora, tengas o no tengas la disponibilidad, es algo que se mira diferente. Entonces, por supuesto, el sector turismo es uno de los sectores más afectados por esa razón y las otras actividades muy vinculadas al encuentro y muy vinculadas a depender de otros, porque cuando yo viajo, dependo también de lo que pasa en el país a donde voy. Y hay un sector de empresarios que es donde, en general, yo creo que el empresariado paraguayo, ante este desafío civil, hizo un trabajo extraordinario, que simplemente fue un eco de lo que la sociedad en general hizo. Hay que entender que la sociedad hizo algo extraordinario en solidaridad, en perseverancia, en aguantar y en salir adelante. Es un logro extraordinario. El tiempo nos va a dar la verdadera medida. A mí me parece, de todo lo que vi, todo lo que conozco, es un logro extraordinario. Probablemente, si no el mayor, uno de los más grandes de la historia como sociedad, de todo lo que pudimos hacer. Hay una parte del empresariado que vio en esto, aún contra su voluntad, vio una oportunidad para revisarse hacia adentro, revisar sus procesos, revisar sus productos, revisar su plan, revisar sus acuerdos con los proveedores, revisar los acuerdos con los colaboradores, revisar inclusive acuerdos con la competencia. En estos meses nosotros vimos empresas que normalmente son competidoras que trabajaban juntos, que lograron trabajar juntos. Entonces, es una experiencia muy buena en la línea de formar clústeres o formar alianzas, aunque sean ocasionales. O sea, Ese, Juan Luis, lo que vos sí, percibís es que hay una mayor apertura a buscar una solución en conjunto, inclusive con rivales o con competidores, como vos decís, y en todos los estamentos de la sociedad. Ese es digamos, sería el foco que están poniendo, digamos, y que como que la gente tuvo un descubrimiento de que la salida es en conjunta, ¿no?
Es una de las características que más nos cuesta. A nosotros los empresarios nos cuesta hacer cosas juntos, sea o no con alguien de la competencia. Para la cadena de valor, para reclamarle algo al gobierno, para opinar sobre un proyecto de ley, para negociar internacionalmente, a nosotros nos cuesta mucho, muchísimo, tener la misma opinión. Yo soy columnista de ADEC y recientemente ahora se dio a conocer mi columna que habla sobre el 40% de margen de preferencia. En una situación, entre comillas, normal, los porcentajes de preferencia más o menos los empresarios están de acuerdo. En Paraguay hay sectores totalmente opuestos a otros. Pero ese es solamente un ejemplo. A nosotros en general, históricamente nos ha costado tener una visión compartida, hacer cosas juntos. Y esta situación llegó a que algunas empresas por lo menos pensaran o evaluaran cómo trabajar con otras. Y eso es una cuestión muy positiva. Es muy positiva en el sentido de que eso mejora la productividad, te agrega flexibilidad. Y también consideró situaciones que antes no había previsto. Todo lo que es comercio electrónico era una novedad para muchas empresas. Muchas lo han mejorado, muchas lo han venido desarrollando, muchas todavía no están listas, pero es algo que ya se había dado en otras partes del mundo y nosotros veníamos demorados. Entonces también es una oportunidad de ir generando nuevos canales de atención. Todo lo que es digitalizar, todo lo que es evaluar el trabajo remoto, todo lo que es ver alternativas de proveedores, de toda esa revisión que fue obligada, generó un impacto positivo. En general, nosotros somos optimistas de que esto dejó algunas lecciones. Eso sí, es muy importante aprender de estas lecciones y mantenerse en este estado de colaboración y en este estado de innovación. Si nosotros queremos volver lo antes posible a como era antes y que nos quedarnos en esa posición que para algunos era una posición cómoda, no es buen camino, no es bueno para el país. Muy bien. Gustavo. Sí, mientras te escuchaba, pensaba, ¿no? Esto de las creencias limitantes, ¿no? Es que cuando uno tiene creencias limitantes, yo digo que hay dos formas de que la creencia limitante cambiarla. Una es porque uno toma conciencia de que tiene una creencia que lo deja en el mismo lugar y la cambia, y la otra es a la fuerza, ¿no? Y a la fuerza me refiero a esto que nos genera esta situación que hace que el que no pensaba en el comercio electrónico piense en el comercio electrónico, el que no pensaba en el home office piense en el home office, el que no pensaba en ver cómo podía con sus competencias o con otro empresario, ver la forma de si juntos podemos ser más efectivos. Bueno, yo creo que una de las cosas buenas, a mi entender, que trajo esta pandemia fue que rompió varias creencias limitantes y mostrará la madurez que tengamos en aprender estas cosas para llevarlas adelante y no porque sea un momento de pandemia y de aprete que la hacemos y después no, ¿no? Porque si lo logramos mantener, eso nos va a poner a todos en un lugar mucho mejor que el que estábamos antes. Y como para cerrar ahí un poco ese tema, consultarte algunas cosas más, digamos, ¿cómo están viendo el tema de los índices, ¿no? Porque el gobierno bajó su expectativa de recesión al 1,5% y por otro lado el BCP sale diciendo que informa que el ajuste va a ser el 2,5%, por lo cual entre uno y otro hay como un 1% de diferencia. ¿Cómo lo están leyendo ustedes? ¿Cómo lo están viendo ustedes si es que lo analizan? Te voy a dar una opinión particular, personal, es porque yo, además de ser presidente de la ADEC, también estoy hace años como directivo de la Cámara de Comercio y ahí convergen un montón de cámaras muy distintas y los indicadores son objeto de estudio y a veces de crítica. Entonces, sin querer representar la opinión de estos dos grupos muy importantes, que es la ADEC y la Cámara de Comercio, yo te voy a dar mi opinión personal. La situación en Paraguay, en la región y en el mundo hacen que nosotros quizás tengamos que pensar en indicadores de una forma distinta. Nosotros, antes cuando se hacía una estimación anual, era, sobre todo en Paraguay, donde vos más o menos venías con el tipo de cambio manejado
con la tasa de inflación manejada, con algunas variaciones de precio de comercio internacional, pero más o menos vos podías manejar, casi vos podías tener una idea anual bastante cercana a lo que ocurría. Podía haber alguna situación en Argentina o en Brasil o en algún otro país que de repente Rusia te cierre la exportación de carne temporalmente. No habían variaciones muy importantes. Estas variaciones que estás citando, Gustavo, lo que nos dicen es que va a haber todavía un tiempo que no sabemos cuánto va a durar, donde pueden darse estos saltos y donde nuestras estimaciones, probablemente por algún tiempo, va a costar decir que vamos a tener una estimación anual. Está bien, hay que decir, es una estimación, finalmente es un pronóstico, pero probablemente nosotros tengamos que hacer estimaciones a más corto plazo y decir, bueno, esto es más o menos lo que pensamos de acá a 3 meses, de acá a 4 meses. Hay mucha variabilidad, hay mucha fluctuación, y como dije en la respuesta anterior, en muchos casos no sabemos cómo va a responder el cliente. Y ya sea que el cliente sea una persona, sea una empresa o sea un país, esa variabilidad nos lleva a que los indicadores... Yo en general soy más optimista de los indicadores que se mencionaron al comienzo. Miro con mucha curiosidad algunas estimaciones y algunos indicadores que son un poco alarmistas y que podrían tener razón. Hay, por ejemplo, gente experta a nivel mundial que dice nos va a llevar 10 años recuperar. Puede ser que en algunos sectores, por alguna razón, lleve su tiempo, sobre todo cuando el cliente o el consumidor saca ese gasto de su hoja de ruta. Tenés que volver a trabajarle la mentalidad, volver a evangelizarle de que él tiene que volver a consumir lo que vos vendes. Puede que lleve un tiempo. En general, a mí me parece que esos plazos van a ser mucho más cortos, y particularmente en el caso de Paraguay, que su economía está muy vinculada a la producción, nosotros vamos a tener situaciones positivas a más corto plazo. ¿Qué es lo que a los empresarios, especialmente en la DEC, hace rato venimos insistiendo y trabajando? El gasto público tiene que mejorarse, y tiene que mejorarse, entre otros motivos, porque tenemos que priorizar qué es lo más importante. La pandemia nos mostró más de lo que todos sabíamos que eran nuestros defectos. Entonces, podés hacer un plan a 2 años, a 5 años, a 10 años, a 30 años, hacer el plan a la cantidad de años que quieras, pero desde este año vos tenés que dar señales claras de que dónde el gasto tiene que ser importante. Y solo como ejemplo, y perdón porque siempre reitero lo mismo y siempre digo lo mismo, tenemos que terminar con ese país que no hay una incubadora para una criatura, o que no hay el remedio para un niño, o que no hay una sala para internarle a una persona. Paraguay no se merece eso, no hay condiciones para eso, mientras ves que hay cosas que se gastan absolutamente sin ton ni son en otras cosas. Después hay otros gastos que podemos discutir si son mejores, peores, si son más o menos urgentes, pero la parte de salud, la parte de seguridad, son cosas que no se puede seguir poniendo pretextos y no se puede seguir postergando. Entonces, en términos generales, sobre los indicadores, creo que van a ser más positivos de lo que se vino estimando. Hay que ser prudentes, nosotros tenemos que gastar mejor y mantener un poco ese estímulo que se vino haciendo. Por ejemplo, algo que nos ayudó muchísimo y que hay que seguir perfeccionando es el FOGAPI. El FOGAPI es uno de los aspectos positivos de este desafío, porque esas y otras herramientas que todavía falta desarrollar van a ayudar a darnos productividad. Nosotros nunca en Paraguay financiamos sueños, nosotros tenemos un modelo de financiación basado en el riesgo. Y está bien eso, somos un país conservador. Entonces, estas nuevas herramientas nos dan a nosotros más margen para poder mejorar la productividad. Bueno, José Luis, con respecto, veo que los conceptos del tema de eficiencia de gasto es muy importante, porque hace todo digamos, también hace al sector privado, ¿no? Cuando hay eficiencia del gasto público, hace que no se tomen recursos del sector privado, se maneje más eficientemente, y también en cierta medida la economía se dinamice. Ahora, yendo un poco más y hablando de los desafíos específicamente que tiene el empresariado,
¿cuáles serían los que se ven? Vos comentaste algo de mantener un poco esa postura de trabajar en forma conjunta. ¿Cuáles serían los otros desafíos de acá al año que viene, si podemos decir, para no hablar de plazos demasiado largos? Hay un desafío muy importante que a veces no es tangible. El empresario es una persona, así como los colaboradores y proveedores son personas. Y nosotros tenemos el desafío de mantener el liderazgo, de mantener el optimismo y de mantener la comunicación abierta de una forma que antes a lo mejor no hacía falta. Este es un momento donde uno tiene que tener apertura, tiene que tener paciencia, tiene que tener nuevas formas de tolerancia. Y ese es un desafío, Horacio, extremadamente importante. Nosotros, el mantener el optimismo, el mantener el liderazgo, el mantener una comunicación franca, el ser más transparentes en un momento que mucha gente siente preocupación, tiene angustia o tiene... Porque en la medida que esto vaya pasando, esa preocupación y esa angustia va a tener otro tipo de angustia. Resulta que estaba cerrado, entonces me angustiaba cómo pagar las cuentas. Ahora está abierto, pero no viene mi cliente. Entonces tengo otro tipo de angustia. Después viene mi cliente, pero ya no es como antes. Entonces voy a tener todas esas emociones que tengo que mantener positivamente para poder seguir adelante. Y en eso todos tenemos que hacer nuestra parte en ver cómo nos podemos ayudar emocionalmente. Ahí entra la tolerancia, la paciencia, el diálogo, mantener la apertura, porque es un momento donde vamos a ser muy impacientes, podemos ser intolerantes y podemos ser sensibles, porque a lo que se le llamó el año perfecto, la tormenta perfecta, tuvimos el desafío perfecto. Entonces, no es una época sencilla emocionalmente. La otra característica que nosotros venimos hablando con todos nuestros socios, lo manejamos en todos los eventos que hacemos, es tener mucha flexibilidad, mantener eso lo más abierto posible, la mayor cantidad de tiempo posible, y en eso los que más nos están dando ejemplos son los jóvenes, los emprendedores, que le encontraron la vuelta de 1000 formas distintas y que se dieron cuenta que por su forma de ser, por su característica, en esto podía haber situaciones que dieran oportunidades y aspectos positivos. Entonces, te resumo que me parece que estos son aspectos que nosotros queremos ayudar, que estamos recalcando, que en todos nuestros eventos que pasaron al modo no presencial, hemos insistido en este tema con un factor que siempre se escucha a la gente de ADEC, acordarse que tratamos con personas, que trabajamos para personas, que trabajamos con personas, y entender que todo lo que hacemos impacta en todos. Y ahora no funcionó al revés. Hoy, creo que ayer o hoy circulaba una broma en internet que dice, recuerden que hace un año un chinito fue a un mercado a comprar un murciélago para hacer un caldito. Entonces nos damos cuenta que algo que ocurre a 12.000 kilómetros de distancia nos puede impactar. Y eso es algo que no tenemos que olvidarnos, de que estamos en un mundo donde cada cosa que yo hago puede impactar, y lo ideal es evaluarlo previamente. Si ya no hice, ver cómo puedo corregirlo o mejorarlo y mantener ese pensar en el resto. ¿Cuánto impacta? ¿Cómo impacta? ¿Y cómo corrijo si me equivoqué? Bueno, Juan Luis, te agradecemos, hemos llegado al final del programa, te agradecemos mucho tu participación, y me quedo con los últimos conceptos, ¿no? De ser proactivos, o sea, estar activos en el liderazgo, responsables y flexibles, ¿no? Tener cierta flexibilidad y acordarnos que trabajamos con personas. Así que muchísimas gracias, Juan Luis, esperamos contar contigo en el futuro para que nos comentes cómo está el panorama del empresariado local. Así que muchas gracias. Igualmente, un gran gusto, que pasen bien. Bueno, muchas gracias Gustavo, y a nuestra audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en